Muchísimas gracias a todos por estar presentes, por participar. Mi nombre es Ricardo Trotti, soy director ejecutivo de la CIP y hoy nos convoca un tema que a todos los periodistas y medios de comunicación nos importa mucho. Creo que va a ser una charla bastante cargada sobre este problema y una charla íntima entre periodistas y medios que tiene que ver con lo que está sucediendo o que venía sucediendo desde hace mucho, pero ahora con mucha más fuerza con lo que hemos descubierto del tema Pegasus en contra de medios y periodistas de El Salvador, particularmente el año pasado con periodistas de México, y también con lo que viene sucediendo con estos embates del gobierno venezolano, particularmente del sistema judicial, a través de una demanda de Diosdado Cabello en contra del diario El Nacional. Acá tenemos a Miguel Enrique Otero presente para que podamos hablar de este tema. Antes quiero decirles que vamos a tener una presentación especial. Digo especial porque aunque está en retaguardia un poco Carlos Jornet, nuestro presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP, no puede estar presencialmente con nosotros o virtualmente por temas de COVID, así que esperamos que tanto él como su esposa puedan recuperarse de la mejor forma posible y poder contar con él eh, de la forma que siempre lo hace, pero nos ha dejado una grabación con la que vamos a empezar este seminario. Si bien antes, de todas maneras, quiero presentar, como dije antes, aquí tenemos presente a quienes van a participar. Miguel Enrique Otero es presidente y editor del diario El Nacional de Caracas, presidente de numerosas fundaciones en su país y a nivel internacional, integra la Junta de Directores de la CIP y sus comisiones de libertad de prensa y de impunidad. Quiero decir que básicamente hemos pensado en hacer este seminario por los graves problemas que ha tenido últimamente, o que siempre ha tenido el Nacional con el gobierno actual de Maduro y anterior de Chávez. También vamos a estar hablando con, aquí presento a Luz Mary Reyes, periodista venezolana, cofundadora y directora del medio independiente Efecto Coyuyo, coordina la iniciativa Venezuela Migrante, estudió periodismo en la Cocuyo. Universidad Central. ¿Perdón? Cocuyo, no Coyuyo. Cocuyo, disculpa, tienes razón. Estudió periodismo en la Universidad Central de Venezuela y tiene estudios en comunicación de la Universidad Andrés Bello y de periodismo emprendedor. Es articulista de Washington Post en español y recibió numerosos premios, tanto del CPJ, de Gabo 2018, Wola 2019, etc. También Michelle Roberto de Souza desde Brasil está presente con nosotros, se sumó al equipo de Derechos Digitales en 2021 como director de políticas públicas, así que bienvenido, gracias por acompañarnos. Él es Magíster en Derecho por la Universidad de Sao Paulo, Brasil, y Magíster en Derecho Comparativo, Economía y Finanzas por la Universidad de Turín, Italia. Es también licenciado en Derecho de la Universidad Estadual de Maringá, de Brasil. Y también con nosotros está Marisabel Rodríguez, es coordinadora del Observatorio de Libertad de Expresión de la organización Espacio Público e investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Siempre cuando hablamos de la Universidad Católica Andrés Bello en la CIP nos ponemos realmente de pie porque es la universidad con la que trabajamos el índice Chapultepec, que todos los años trata de verificar cómo está la libertad de prensa en materia legal y judicial en 22 países de las Américas, así que para nosotros es un placer trabajar con la gente del Andrés Bello. Carlos Jornet nos dejó una presentación para abrir este debate, esta charla. La hemos tenido que acortar porque se nos han sumado otros panelistas, así que le pido perdón a Carlos porque vamos directamente a la segunda parte de su presentación. Sin embargo, le estoy pidiendo a mi colega Horacio que podamos compartir la grabación de Carlos en toda su extensión en el chat para que ustedes la puedan ver y la tomar, y más tarde desde la CIP, en conjunto con esta grabación de este webinar,
lo vamos a poder enviar al mensaje completo de Carlos en escrito y visualmente a través de un comunicado de prensa. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por participar y entonces quiero empezar con Carlos Jornet y el mensaje que nos tiene grabado, por favor. Horacio. ¿Qué hacer entonces frente a estos ataques verbales, administrativos, judiciales, que eventualmente pueden derivar en violencia física contra periodistas y medios? 2 años después de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión aprobada en 2000 por la CIDH, se comenzaron a conocer documentos. En 2002 se difundió uno elaborado en Viena por representantes de la CIP y de otras 8 entidades. Se buscaba evitar controles sobre el libre flujo de información fundamentados en criterios políticos o de soberanía. Y concluía: debe existir libertad de prensa en el ciberespacio. Las mismas organizaciones emitieron otro documento en 2007 y en 2011 y 2012 fueron los relatores especiales de la OEA, la ONU y otras regiones quienes aprobaron declaraciones conjuntas sobre libertad de expresión en Internet, preocupados por eventuales restricciones a la libertad de expresión en Internet que no cumplieran normas internacionales sobre la materia. Y se hablaba de censura previa en caso de bloqueo de contenidos o de sitios enteros sin control del propio usuario. Y también se promovía el acceso universal a Internet. En 2012 hubo un nuevo pronunciamiento de la CIP y otras entidades que instaba a rechazar cualquier propuesta encaminada a restringir el contenido de las noticias o las operaciones de los medios de comunicación en la web. En 2016 la UNESCO publicó un trabajo sobre Internet y la libertad de expresión, y en 2017 la relatoría de la CIDH publicaba sus estándares para una Internet libre, abierta e incluyente. Planteaba que Internet se ha convertido en una poderosa fuerza de democratización con un potencial inédito para la realización efectiva del derecho a buscar, recibir y difundir información. Con todos estos antecedentes, la CIP aprobó en 2018 una actualización de su declaración de Chapultepec con el nombre de Declaración de Salta sobre Principios de Libertad de Expresión en la Era Digital. En su preámbulo se advierte que los abusos y el mal uso de estas tecnologías han potenciado la censura, el bloqueo de contenidos, la vigilancia, el acoso, las campañas de descrédito y otros tipos de violencia contra usuarios, periodistas y medios de comunicación. Y que a ello se agrega el exceso de regulaciones estatales, la diseminación maliciosa de desinformación, ataques cibernéticos de diverso origen, un nuevo entorno con actores que ejercen un poder sustantivo en la circulación de información y una preocupante brecha digital dentro de las sociedades y entre países. El punto 5 de esa declaración de Salta dice con claridad que el bloqueo y filtrado de contenidos por control estatal en el espacio digital constituye censura previa de acuerdo a lo establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos. El punto 6, a su vez, reclama a los estados que garanticen a quienes informan un ambiente libre de violencia y amenazas en el espacio digital. Y el 7 advierte que las autoridades no deben utilizar mecanismos de vigilancia digital para vulnerar las libertades y la privacidad de los ciudadanos, y que la vigilancia masiva no es aceptable en ningún caso. Bueno, no obstante, sabemos que no se trata de principios o de normas, sino de lograr un grado de conciencia social que fuerce cambios políticos de manera tal que se privilegien
la libertad sobre el autoritarismo, la participación ciudadana sobre el autoritarismo, la transparencia sobre el oscurantismo. Con ese fin estamos próximos a presentar públicamente una herramienta que aprovecha los avances de la inteligencia artificial para monitorear en tiempo real la libertad de expresión en las Américas. Le llamamos SIPBot y entre sus componentes incluye un rastreo de cuentas oficiales en Twitter para detectar estigmatizaciones contra medios y periodistas, también un sistema para recolectar con rapidez y eficacia denuncias de quienes se sientan perseguidos o amenazados, y un sensor del clima de libertad de expresión país por país en un mapa interactivo en función de lo que se comenta en Twitter y de lo que reflejan los medios de la región. De ese modo, aspiramos a consolidar un ambiente más propicio para la libertad de investigar, de informar, de estos ataques verbales, administrativos, judiciales, que eventualmente pueden derivar en violencia física contra periodistas y medios. 2 años después de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión aprobada en 2000 por la CIDH, se comenzaron a conocer documentos. En 2002 se difundió uno elaborado en Viena por representantes de la CIP y de otras 8 entidades. Se buscaba evitar controles sobre el libre flujo de información Se cortó. Sí, hola Horacio, no sé si puedes restablecer. emitieron otro documento en 2007 y en 2011 y 2012 fueron los relatores especiales de la OEA, la ONU y otras regiones quienes aprobaron declaraciones conjuntas sobre libertad de expresión en Internet, preocupados por eventuales restricciones a la libertad de expresión en Internet que no cumplieran normas internacionales sobre la materia. Y se hablaba de censura previa en caso de bloqueo de contenidos o de sitios enteros sin control del propio usuario. Y también se promovía el acceso universal a Internet. En 2012 hubo un nuevo pronunciamiento de la CIP y otras entidades que instaba a rechazar cualquier propuesta encaminada a restringir el contenido de las noticias o las operaciones de los medios de comunicación en la web. En 2016 la UNESCO publicó un trabajo sobre Internet y la libertad de expresión, y en 2017 Horacio, si me la disculpas, relatoría de la CIDH. si puedes adelantar el video porque ya Carlos estaba... Creo, Ricardo, que se está repitiendo lo que él ya había hablado. Exactamente. Termina con lo del SIPBot. Yo creo que ya terminó la presentación, prosiguió. Bueno, Sí. pido... Sí, dime. De todos modos, tenemos la presentación completa. Gracias, Horacio. Sí, pido disculpas principalmente a Carlos Jornet. Y lamento que todavía esté recuperándose como para poder hacer su presentación en vivo, que hubiese sido mejor. De todas maneras, en el chat estamos poniendo la grabación completa y ya la vamos a mandar con nuestro comunicado de prensa en conjunto con todo este tema que estamos tratando hoy. Miguel Enrique, quiero saltar un poquito a vos. Carlos estaba ya prácticamente hablando, o al principio de su presentación que no pudimos escuchar, un poco haciendo un recuento de todos los problemas que tenemos en América Latina, particularmente con este tema de la cibervigilancia, los ciberataques gestionados a través del Estado, ya sea con tecnología o en forma directa a través del propio aparato judicial que tiene poca independencia con el aparato político de cada país. En tu caso has venido viviendo con el Nacional y en conjunto con muchos medios que ya han sido cerrados por obra y gracia del gobierno de Maduro y del anterior de Chávez, sufriendo graves consecuencias en materia de libertad de prensa e información. Lo último que supimos había sido prácticamente el robo
a mano armada de parte del Poder Judicial de Venezuela de la propiedad o del edificio, la sede y la expulsión de todas las operaciones del Nacional de su propio edificio. Y últimamente, en las últimas semanas, Diosdado Cabello dijo, y ahora voy por la página digital del Nacional, ahora voy por todo. ¿Es eso posible? ¿Qué están trabajando ustedes? ¿Cómo lo están haciendo para tratar de que no sea birlado o robado de nuevo el Nacional? Bueno, gracias Ricardo, y creo que es importante esto porque vale la pena puntualizar algunas cosas en relación al tema de la libertad de expresión y los gobiernos que en América Latina, que se está convirtiendo en un continente rojo, cada día va a ser peor en todas partes. Bueno, yo he hecho dos clasificaciones en relación a la represión contra los medios en toda la historia que hemos tenido y la historia que están viviendo otros países y que la van a seguir viviendo. Una es el tema de si es una política de Estado o si son agresiones puntuales. O sea, nosotros hemos vivido y lo han vivido muchos países, agresiones puntuales. Por ejemplo, las agresiones del gobierno de Lucichi contra los medios, que nosotros la vivimos muchas veces y que la llevamos a la CIP y la CIP hizo condenas y etcétera. Esas son agresiones puntuales. Las agresiones del régimen Chávez Maduro son política de Estado. Entonces es distinto, porque cuando es política de Estado se puede llevar, como es un derecho humano, se puede llevar a la Corte Penal Internacional. Entra en otra categoría. Las agresiones puntuales versus las políticas de Estado. Esa es una clasificación. La otra es lo que viene a ser, uno, la utilización del sistema judicial y las decisiones discrecionales. Por ejemplo, el juicio de difamación de Diosdado Cabello contra nosotros, que llevó al robo del edificio, fue utilizando el sistema judicial. Lo que hubo contra el Universo de Guayaquil fue la utilización del sistema judicial. Pero el bloqueo de la web no es el sistema judicial, porque no hay ningún juez que diga bloqueen. No hay ninguna sentencia de nadie que diga bloqueen. Eso es decisiones discrecionales del autócrata. En el caso nuestro, vemos porque esta gente lo dice todo, no lo hacen a escondidas. Todo lo que van haciendo lo van diciendo. Entonces es más fácil clasificar. La demanda de difamación, que es una demanda de difamación en cualquier parte, una demanda de difamación es penal y después cuando hay una sentencia, pues va a una demanda civil y entonces el juez determina un monto para resarcir los daños morales a la persona. Bueno, en este caso, digamos que eso es lo que dice Diosdado Cabello que hizo, pero en la práctica no tiene nada que ver con eso, porque efectivamente nosotros publicamos una nota que la había publicado el ABC antes y la publicaron 80 periódicos, incluyendo el Wall Street Journal y 80 periódicos del continente al día siguiente. Ya en este caso, pues, si hay una difamación es del diario ABC, no de los periódicos que lo publicaron posteriormente. Pero la nota decía que Diosdado Cabello estaba siendo investigado por un fiscal federal del estado de Nueva York por narcotráfico. Entonces, él dijo, bueno, me dañaron mi reputación. Sí, claro. Pero es que 2 años después, la DEA emitió una orden de captura de Diosdado Cabello por narcotráfico y todavía le ofrece $10 millones de recompensa por aquellas personas que ayudan a su captura. Lo que quiere decir que la nota era cierta, porque para que llegaran a esa conclusión, pues tenían que estarlo investigando, que es lo que decía la nota. Entonces ya la difamación se cae sola. Pero es que el juicio de difamación nunca lo llevaron a cabo. El juicio está abierto. Ahí lo único que hicieron fue la audiencia de conciliación.
para que Diosdado Cabello se presentara y le dijera a todo el mundo, si ustedes hacen un documento y lo publican en los periódicos diciendo que yo soy un hombre bueno, entonces yo retiro esto. Claro, eso lo hicieron algunos que no tienen nada que ver con la línea editorial del periódico, porque él demandó a 22 personas. Entonces, un consultor jurídico que había dejado de ser consultor jurídico hacía 10 años, o sea, eso, claro, dijeron, sí, nosotros no tenemos nada que ver. Claro, las medidas cautelares contra mí perduraron. Entonces, tienen la segunda irregularidad jurídica, que es que los jueces de Venezuela actúan contra, o sea, criminalizan a la disidencia utilizando medidas cautelares. Yo tengo ya 5 años con las medidas cautelares. Pero es que en Venezuela hay presos políticos que tienen 10 años con medidas cautelares. De los 400 presos políticos que hay en Venezuela, solamente el 20% o el 15% tiene sentencia. Los otros 85% están presos por medidas cautelares, que son unas medidas que toma el juez para que el indiciado no se escape del país o lo que sea. Bueno, esa es la justicia, de esta justicia política para criminalizar a la disidencia. Segunda situación jurídica. La tercera es que el juicio que nunca arrancó, porque nunca llegaron testigos, ni el recorte del periódico, ni nada, no llevaron nada, no hubo juicio, no ha habido juicio, está el juicio abierto. Entonces abrieron un juicio civil, una demanda civil contra nosotros. Según las leyes venezolanas, no se puede abrir una demanda civil por difamación si no hay una sentencia firme de un juicio penal. Entonces, eso no les importa. Ya tercera irregularidad, abren el juicio civil, Diosdado Cabello determina un monto para resarcir su daño. El juez, por supuesto, después de un tiempo, hace una sentencia firme. Pero ¿qué pasó? Que la demanda era por $1 millón y la indexaron. Pero la indexación por el Banco Central es tan ridícula en Venezuela que al final la indexación hizo que el $1 millón se convirtiera en $1, porque el Banco Central no indexa nada, indexa lo que le da la gana, no indexa la realidad. Diosdado Cabello entró en cólera y como él es, otra irregularidad, el presidente de la comisión reestructuradora del sistema judicial venezolano, él ni siquiera es abogado. Entonces, él es el que manda en el Tribunal Supremo, no es el presidente del Tribunal Supremo, es el que los va a reformar. Entonces, dio la orden para que ese juicio civil lo tomara el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo hizo algo que llaman abocamiento, se llevó la sentencia firme, una sentencia firme, y la convirtió en una sentencia de 237.000 petros, para que no le afectara la inflación en bolívares, que es equivalente a $13 millones. Nunca había una sentencia en petro. Petro es una moneda que inventaron, una cibermoneda inventada por el régimen, que la convirtieron, que en el cambio del momento son 13 millones de dólares. Bueno, ellos nunca, nosotros les hicimos todos los documentos, todas las peticiones, cómo habían llegado a esa indexación, nadie nunca contestaron nada, la llegamos porque nos dio la gana. Esa sentencia, el día que ellos emiten la sentencia al Tribunal Supremo, sin que haya ningún procedimiento legal de ningún tipo, el ejército toma el edificio. Entonces estas son las decisiones que son extrajudiciales. Ejército toma el edificio y saca con armas largas a todos los empleados que estaban ahí, incluyendo personas que trabajaban en espacios alquilados, ni siquiera eran personal del periódico. Lo sacan y quedan en posesión del edificio de las instalaciones. 6 meses después, eso fue a mediados de año, 6 meses después, una jueza que es hermana del Contralor General de la República, cuando nosotros lo dijimos, Diosdado Cabello dijo, bueno, ella es hermana del Contralor, pero ella tiene derecho a trabajar y puede ser jueza. Sí, claro. Si hubiera hecho los concursos, tuviera las credenciales para ser jueza, pero ni hecho los concursos, tiene credenciales, es juez provisorio. Y está ahí porque es la hermana del Contralor. Entonces, ella determinó con unos peritos, nosotros tratamos de poner un perito, pero simplemente no le tomaron en cuenta a nuestro perito, que ese edificio valía $10 millones para que quedaran 3 cobrables por Diosdado Cabello, entre comillas, y entregaron
a título personal, en propiedad, el edificio del Nacional a Diosdado Cabello. Eso ocurrió hace 3 semanas. Bueno, hasta ahí es digamos, el camino a través del sistema judicial, sumando el tema de los militares, que son el sistema judicial, que toman el edificio. Posteriormente, Diosdado Cabello dijo que iba por la página web. Bueno, por la página web no puede ir, porque la página web .com, que está afuera, todos sabemos que eso no, si fuera un .com.be puede ser, pero no es un .com.be, es un .com solo. Es una empresa afuera y no es el Nacional, es otra. Como son todos los .com que tienen todos los medios de comunicación. Pero entonces empezó el bloqueo. El bloqueo es un mecanismo extrajudicial. Ahí no operan los jueces, se entra a otra categoría, que además no es que lo inauguraron con nosotros. En Venezuela está bloqueado Infobae, por ejemplo. A todos los medios, a todas las plataformas web, que es donde ellos han reducido digamos, el periodismo independiente, los han bloqueado en algún momento. Yo no sé si Efecto Cocuyo, como yo vivo fuera, no sé si Efecto Cocuyo está bloqueado, pero yo sé que Infobae está bloqueado, sé que La Patilla está bloqueada, y ellos bloquean discrecionalmente, que es como si jugaran, si tuvieran un juego de dominó, y entonces bloquean lo que les da la gana a título discrecional. O sea, ahí no opera ninguna decisión de ningún juez, de nadie. O sea, eso es bloqueen aquel punto, y es una decisión de un sistema donde no hay separación de poderes, donde las decisiones son arbitrarias y donde hay una política de Estado de acabar con la libertad de expresión, que lo han ido logrando poco a poco, y lo que queda es una ventanita muy pequeña. Muchas gracias, Miguel. Después podemos seguir contigo un poquito más, pero te agradezco que hayas hecho también una introducción prácticamente a Luz Meli Reyes de Cocuyo, para que nos cuente un poco también algo que siempre ellos han padecido. Sin embargo, también siempre han participado de los premios de la CIP y han sido grandes ganadores de muchos de los premios por el gran trabajo periodístico que hacen. Luz Meli, ¿cómo hacen, y si pueden hacerlo en algunas circunstancias o no, seguir haciendo un periodismo de la forma que ustedes lo hacen en un país que no permite que se haga periodismo independiente? Gracias, buenas tardes a todos. Y quiero, gracias Ricardo por la pregunta, y quiero como tomar el pie de Miguel Enrique para decirle, sí, Miguel, estamos bloqueados. Estamos bloqueados en Venezuela desde el 2019 nos empezó a bloquear CanTV, y luego el 1 de febrero de este año, que creo que es uno de los hitos más graves, pues nos empezaron a bloquear operadores privados de telecomunicaciones, con lo cual apenas una pequeña investigación que hicimos de qué podía haber pasado, pues así como lo dijo Miguel Enrique, que no había ninguna norma, no había ningún procedimiento, ningún acto administrativo, absolutamente nada, sino alguien emitió una orden de bloqueo, y pues los operadores están cumpliendo esa orden de bloqueo. Y cuando participen, seguramente los otros copanelistas podrán explicar un poquito más en qué consisten este tipo de bloqueos, porque nosotros somos un medio nativo digital. Eso, digamos, para que tengamos el contexto de las agresiones, y no solamente el bloqueo, sino las agresiones y las difamaciones que se ejecutan desde distintas instancias contra nosotros. Saludos a todos, también a las personas que están atendiendo, que he visto a varias personas conocidas en este webinario. Ahora, a la pregunta que tú nos haces, Ricardo, yo quiero recordar por qué nace Efecto Cocuyo. Efecto Cocuyo, para las personas que no están familiarizadas con lo que es un cocuyo es un pequeño bichito de luz, le dirían en Argentina, que emite luz. En Venezuela, nosotros, no es una luciérnaga, pero bueno, algunas personas lo simplifican asumiendo la luciérnaga. Entonces nosotros decíamos que teníamos que trabajar muchísimo con las comunidades, con la gente, para que todos juntos, periodistas y las personas, pudiésemos emitir esas pequeñas chispas de luz e iluminar una nación entera. Esto es una narrativa muy romántica, típica de nosotros los periodistas, que lo que queríamos era tener los espacios en los medios, que ya no los estábamos teniendo,
para hacer el periodismo en el que creemos. Yo trabajé hace muchos años en el Nacional, trabajé en Últimas Noticias, trabajé en distintos medios, pero bueno, esos espacios se fueron cerrando de distintas maneras, como cerraron a Radio Caracas Televisión, que es otro de los hitos de las agresiones contra la libertad de expresión y la libertad de prensa y la libertad de empresa en Venezuela. Entonces nosotros nos reunimos un grupo de periodistas que no teníamos conocimiento real de la industria periodística, porque lo que queríamos era eso, hacer periodismo. Y eso es lo que nos sigue motivando, Ricardo, que nosotros decimos, bueno, nos cierran una puerta y abrimos 10 ventanas. Y en este caso, en el que nos han bloqueado algunas personas el acceso a el soporte de la web, que nosotros, ¿qué estamos haciendo? Estamos distribuyendo información, insistimos muchísimo en eso, en la distribución de información a través de los grupos de WhatsApp, a través de otros canales, y creamos recientemente algo que es muy incipiente, que se llama Cocuyo al oído. Es decir, que si no puedes leer nuestras informaciones, pues te las contamos y te las contamos al oído, y eso habla de cómo nosotros concebimos el servicio, porque lo concebimos como un servicio público, y seguramente algunos sabrán y que compartimos la pasión con muchos de los que están acá, por supuesto, de ese apostolado de hacer periodismo, y más en un ambiente de hostilidad, no solamente para el ejercicio del periodismo, sino para la industria de medios en sí misma. Excelente, muchísimas gracias, Marisabel, y creo que esa postura de que, como bien dices, cuando se cierra una puerta, o ustedes tratan de abrir 10 ventanas, algo que hemos visto también en la historia de Cuba, prácticamente el mismo efecto de política de Estado de utilizar a las compañías privadas de telecomunicaciones para justamente bloquear a los medios y también seguir utilizando a los agentes paraestatales para seguir difamando y bloquear cuentas o convertir cuentas apócrifas de Twitter. Así que eso creo que es uno de los grandes problemas. Y quiero preguntarle un poco, que nos dé el contexto, Marisabel Rodríguez de Espacio Público, que han hecho una investigación sobre estos temas, que hace poquito han hecho esta denuncia a través de un informe muy especial sobre lo que está pasando en Venezuela. Si nos puedes dar, por ejemplo, por favor, Marisabel, el contexto del trabajo de ustedes y cuáles son los puntos más específicos de lo que ustedes investigaron, y si hay ya también, para después dar espacio a Michelle, ¿qué esperanza tenemos de que se puedan revertir de alguna forma estas formas de censura? Muchas gracias, Ricardo, y bueno, muchas gracias a todos quienes están escuchando y viéndonos en este momento. Bueno, sí, para entender un poco la importancia que tienen hoy en día los medios digitales en Venezuela, es importante también evaluar un poco cómo ha variado el ecosistema en el último tiempo. Nosotros el año pasado, Espacio Público, el año pasado realizó una investigación donde básicamente hicimos un mapeo de medios en Venezuela, ¿no? Y de ese mapeo, de ese censo general, identificamos en total unos 981 medios de comunicación para finales de 2021. De este total de medios, por lo menos el 17%, es decir, unos 172, son medios digitales, son o nativos digitales o tradicionales, originalmente tradicionales, que luego mutaron o tienen una versión en línea, sea que este formato tradicional haya salido definitivamente o que mantenga con limitaciones estructurales importantes, por ejemplo, en el caso de circulación de papel prensa, pero que tienen también una versión en línea para compensar justamente las limitaciones que tienen en términos estructurales. De este porcentaje, al menos lo que el Observatorio ve Sin Filtro, con quienes trabajamos de la mano en el monitoreo sobre todo de la situación en línea, según el último corte que ellos hicieron, al menos más de 40 están bloqueados, es decir, más o menos un 20% de ese ecosistema total de medios que hemos registrado, al menos hasta el momento, están o sufren algún tipo de bloqueo. ¿Cómo son estos bloqueos? Bueno, hay bloqueos
algunos son permanentes, es decir, son indefinidos, mejor dicho, en el tiempo, y en algunos casos también se identifican bloqueos que son parciales, es decir, son intermitentes, ¿no? Y depende también de las operadoras. A veces en algunas operadoras sí hay bloqueos, en otras no, pero si hay algo definitivo es que la operadora pública nacional, que es CanTV, es la que lidera buena parte de estos bloqueos, y en el último tiempo, estamos hablando de al menos los últimos 2 o 3 años, también operadoras privadas se han sumado a estas dinámicas de bloqueo. Entonces, entendiendo que el panorama es más o menos 65% el alcance de la operadora pública nacional, y luego el resto del porcentaje en mayor medida se distribuye entre 2, 3 grandes operadoras privadas, bueno, que haya un bloqueo tanto en la pública nacional como en las privadas más importantes implica una restricción bastante severa para los medios digitales, entendiendo que si bien algo que siempre nos suelen plantear cuando explicamos esto fuera de Venezuela es, bueno, hay una transición global de medios tradicionales a medios digitales, ciertamente está sucediendo en términos mundiales, pero la particularidad de Venezuela es que eso no se dio como una transición controlada, ni mucho menos. Es decir, fue una transición forzada en algunos casos, y para otros medios no significó una transición, sino que simplemente implicó su desaparición. De allí que el ecosistema de medios tradicionales, que aún sigue siendo el fuerte en Venezuela, este mapeo de medios nos permite identificar que, como les dije, 17% son medios digitales o versiones digitales, mientras que la mayoría son medios, sigue siendo medios tradicionales, y son los medios tradicionales, específicamente radio y televisión, los que están controlados por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, y son los que están más sometidos a las restricciones institucionales de las que, tanto desde el punto de vista judicial, a veces existe intervención judicial en la minoría de los casos, como bien lo planteaba Enrique, pero la mayoría de las medidas, la mayoría de las sanciones administrativas o de los cierres son llevados adelante unilateralmente por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, incluidos los bloqueos a medios digitales. Es decir, no existe una intervención judicial ni una orden, es decir, no hay legitimidad, ni legalidad asociada a las sanciones tanto de medios tradicionales como de medios digitales. Eso para entender un poco el panorama de, si bien es importante para el espectro y para el ecosistema mediático nacional la existencia de medios digitales, estos aún no llegan al 20%, tienen limitaciones económicas y restrictivas administrativas severas, pero lo que domina aún hoy son los medios tradicionales, son los que tienen mayor acceso a la mayoría de las personas, pero no son las fuentes noticiosas. Cuando le preguntamos a la gente cómo se informa, bueno, la gente se informa es en línea, es a través de internet. Nadie utiliza la televisión pública nacional para saber realmente lo que está pasando, aunque buena parte de los canales nacionales, públicos y privados, casi todos tienen programación noticiosa. Pero la gente está al tanto de que, bueno, la información que se difunde a través de esos medios está controlada o está condicionada a criterios político-partidistas en el caso de medios públicos, ¿no? Entonces, esto es como uno de los escenarios para visualizar en términos generales cuál es la situación en la que estamos hoy. Uno Sí. entiende, Marisabel, disculpa la pregunta, uno entiende, como sucede en muchos países, y antes nombraba Cuba, como puede ser en Venezuela, que la presión de los estados o de los gobiernos para que las compañías privadas de telecomunicaciones censuren o bloqueen, si no lo hacen pudieran sufrir represalias. Y seguramente las sufrirían, expulsión de su país, etcétera, etcétera. Pero hay algún estado, perdón, hay alguna organización como la de ustedes o ciudadanos privados o medios de comunicación que han hecho denuncias judiciales, pese a que se sabe que en Venezuela ninguna denuncia de ese tipo podría tener asidero en el Poder Judicial, para tratar de contrarrestar el uso de compañías o la manipulación de las compañías privadas para bloquear? Sí, bueno, a la fecha no se ha llevado adelante, o por lo menos Espacio Público no tiene conocimiento de que se haya llevado adelante una denuncia judicial hacia operadoras privadas, ¿no?
Si bien, bueno, se hacen las denuncias en términos de documentación del caso, es decir, los medios plantean que están sucediendo los bloqueos, hacen un registro técnico en algunos casos y hay una documentación bastante clara y específica durante los últimos años sobre los bloqueos y la intervención de las operadoras privadas en estos bloqueos. Pero no se ha llevado adelante un proceso judicial, bueno, entendiendo también las restricciones y los posibles riesgos también que podría derivar tanto para los medios como para las operadoras privadas, perdón, que efectivamente estarían sometidas al control de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y en consecuencia a veces buena parte de la estrategia, entendiendo que se ha considerado, por supuesto, hacer denuncias judiciales hacia las operadoras, es bueno, para que tenga una especie de correspondencia en términos ya de derecho internacional de los derechos humanos, sería, viéndolo desde ese punto de vista, más conveniente atribuirle la responsabilidad directa al Estado, es decir, ir hacia la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, que es la que tendría la obligación, en sentido estricto, de garantizar de que haya pluralidad informativa y de que todos podamos acceder sin restricciones a cualquiera de los medios digitales y que no hayan decisiones unilaterales, porque al final las operadoras se definen es por lo que establece, lo que define la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Entonces, viéndolo desde el punto de vista estratégico, bueno, tendría un poco más de sentido, si bien podría ser útil hacer una demanda hacia las operadoras privadas, perdón, la comisión, entendiendo que es una instancia estatal, bueno, tendría una responsabilidad ya desde el punto de vista del derecho internacional para poder llevar adelante el caso, entendiendo las restricciones judiciales en el país y bueno, que ese caso precisamente pudiera tener algún impacto y pueda llegar a instancias internacionales, siendo el Estado el principal victimario. Sí, yo creo que tal vez pensando un poco de lo que se podría hacer entre varias organizaciones colegas como son las nuestras, de tener alguna estrategia. Sabemos que en el tema de Cuba hay mayor facilidad por las sanciones que tiene Estados Unidos para con algunas empresas privadas que tienen que operar dentro de lo que es el embargo. Pero creo que se podría pensar alguna estrategia de hacer un buen diagnóstico de países donde el Estado utiliza a compañías privadas para elevar este tema a rangos más altos, ¿no? Como la Comisión Interamericana u otros organismos multilaterales. Sí, Luz, Meli, creo que estás pidiendo palabra. Es que, Ricardo, disculpen la interrupción, pero es que tocaste un tema clave. Y yo puedo entender que una operadora privada en Venezuela y en cualquier país autoritario, pues tiene que someterse a las reglas del Estado. Pero también, y lo voy a decir porque fue de las operadoras que iniciaron este tipo de bloqueos, Movistar es una empresa transnacional. Y Movistar fue de las primeras que bloqueó a un medio digital que se llama El Pitazo. Entonces, si tú operas en Europa con el marco, con los estándares de la Unión Europea, de la democracia, pues no te puedes amparar en que estás en un sistema autoritario y que el sistema autoritario te hace también a ti víctima. Es así, pero tú no puedes ser el brazo ejecutor de ese sistema autoritario. Ahí también yo creo que es importante que por ejemplo, empresas transnacionales como Movistar, que funcionan en democracia y en sistemas autoritarios, pues entiendan que eso también tiene un costo, porque los perjudicados no solamente somos los periodistas, de lo que estamos intentando abrir la información, los perjudicados mayoritariamente son los ciudadanos que no tienen acceso a una buena información. Y es allí donde yo, entendiendo mucho todo el sistema internacional de derechos humanos, pues también digo, pues hay una parte también privada que es importante activar. Y yo creo que internacionalmente darle visibilidad a todos estos casos y que las empresas sepan que sí, que hay un costo y que funcionar en un sistema autoritario y ser el verdugo de ese sistema también tiene consecuencias. Muchas gracias, Luz Meli. Sí, yo creo que es un tema para seguir ahondando y tratando, especialmente porque hay un enjambre de países, o tanto la Unión Europea como Estados Unidos, siempre tienen muchísima léxico en materia de sanciones económicas a los países.
pero por ejemplo, sanciones económicas a empresas multinacionales, como bien dices, es distinto. Nosotros, por ejemplo, en la CIP, desde hace muchísimos años se viene batallando para que los organismos multilaterales de ayuda financiera no otorguen ayuda económica a aquellos países o aquellos gobiernos que realmente traban la libertad de prensa y la libertad de expresión. Así que es un tema, digo, de no fácil solución, pero sí para seguir charlándolo. Me permite ahora, si me permites también, María Isabel, y por orden de tiempo, pedirle a Michelle desde Sao Paulo, creo que estás ahí presente, perfecto, que nos cuentes un poco la visión de ustedes dentro de la organización, pero también sé que ustedes estuvieron trabajando por el tema de Pegasus o la utilización de Pegasus por parte de algunos gobiernos, como el de El Salvador últimamente o como otros de México en forma anterior, ¿no? Estás en mute, ahora sí. Sí, muchas gracias, Ricardo, y muchas gracias a todas y todos por la invitación y también por los comentarios. Y creo que es muy importante tener este tipo de conversación porque podemos escucharnos y también hablar sobre las historias y crear, creo que, pensar sobre estrategias que sean interesantes e importantes para enfrentar este tipo de situación. Creo que también me gustaría expresar la solidariedad también por las situaciones de violaciones de derechos humanos. Creo que es importante decir esto, tener solidaridad con estos casos. Y entendemos que también en la semana pasada, desde Derechos Digitales, enviamos a la oficina del Alto Comissariado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos una contribución sobre un reporte de apagones en Internet que va a se dar en junio de este año. Entonces, enviamos una contribución también para hablar sobre lo que sucede en la región latinoamericana, porque de un lado no ha se caracterizado por cortes totales en Internet, pero en algunos casos son dignos de mención porque hay interrupciones de Internet, por ejemplo, durante los procesos electorales, los problemas de bloqueos de sitios y los problemas que estamos hablando hoy sobre bloqueos específicos o bloqueos permanentes y que creemos que esta noción de interrupciones de Internet también debe tener en cuenta que pueden producirse como interrupciones parciales, pero tienen un efecto que es muy nocivo sobre los derechos humanos, como son los apagones de Internet, porque la Internet es donde nosotros nos informamos, nosotros hablamos con nuestras familias, nosotros hablamos con la gente. Entonces es muy importante este contexto. Pero también estamos, creo que, en un contexto de creciente violencia, de bloqueos, de acoso. Nosotros estamos viendo que, por ejemplo, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca, llamó a esto como un punto de inflexión en la libertad de expresión, que hay una caracterización de un deterioro como generalizado del debate público. Entonces, hay un llamado también de la Relatoría de la Libertad de Expresión para tener informaciones, pero también para tener una hoja de ruta con relación a todos los temas que estamos viendo, la creciente violencia en línea y fuera de línea en los últimos años. Por ejemplo, la Relatoría también expresa, por ejemplo, preocupación frente a declaraciones estigmatizantes, cierre de medios que estamos viendo, procesamiento judicial como acoso judicial contra periodistas en Venezuela. Pero también hay un contexto que estamos viendo de violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, en la semana pasada, en las últimas semanas,
en la revisión periódica universal de Venezuela, se descubrió que Venezuela no aplicó como 80% de las recomendaciones que fueron realizadas en 2016. Entonces, cosas, por ejemplo, como modificar la ley de odio, cesar el hostigamiento de persecución de activistas, opositores y restricción de los medios de comunicación. Entonces, hay un diagnóstico hecho por las Naciones Unidas en esta revisión periódica universal, pero no se cumple. Y son vastos los temas en que no se cumplen. De otro lado, también nosotros desde Derechos Digitales investigamos en 2018 o 2019, no me recuerdo, pero hablamos sobre la política pública de acceso a Internet en Venezuela, cómo se evidencia como una desinversión generalizada del gobierno en el sector, lo que puede, claro, explicarse por la caída de las reservas internacionales y los precios de petróleo, pero también se traduce con un fuerte deterioro de la red. Eso hace con que sea imposible satisfacer las necesidades de las usuarias, de las personas. Y hay una conclusión en este estudio que es una situación, es un mecanismo más efectivo y engañoso para monitorear las comunicaciones, que hay un control de Internet de primera y segunda generación, como una coincidencia, pero no es una coincidencia, como una política gubernamental de no tener acceso al Internet. Esto es muy preocupante. Pero también tenemos otros casos que son que nos preocupan demasiadamente. Creo que en las últimas semanas tenemos las denuncias y las confirmaciones, por ejemplo, de utilización de software Pegasus, un software que espía, que nosotros ya estamos viendo en otros locales del mundo, por ejemplo en México, por ejemplo en otros locales, pero ahora vemos un hackeo en gran escala, contra periodistas y organizaciones de derechos humanos en El Salvador. Son 37 dispositivos, 35 periodistas de medios, por ejemplo, como El Faro, Gato Encerado, La Prensa Gráfica y otros. Y este es un tipo de mecanismo de vigilancia que afronta los derechos humanos, los derechos a la privacidad, a una prensa libre, libertad de expresión, porque afecta las personas de muchas maneras. Desde la posibilidad de que los titulares, por ejemplo, de la información utilicen estos datos personales para, no sé, entorpecer la labor periodística o la defensa de los derechos humanos, como también para utilizar este material de los teléfonos para potencializar, por ejemplo, amenazas telefónicas, amenazas digitales, amenazas personales, agresiones físicas, incluidos secuestros y muertes, porque hay una cantidad muy grande de informaciones en nuestros teléfonos hoy en día. Y por supuesto esto afecta a la sociedad en general, afecta a la democracia, afecta, por ejemplo, el contacto entre los periodistas y sus fuentes. Hay una inhibición del trabajo de interés público, posibilidad de chantajes, falta de transparencia, en fin, un montón de situaciones muy que, por ejemplo, Michelle Bachelet nos dice que esto confirma algunos de los peores temores, que es un uso indebido de la tecnología de vigilancia para socavar ilegalmente derechos humanos de las personas. Es un tipo de software muy sofisticado y difícil de abordar porque no es detectable por la ciudadanía. Las personas no saben quién las espió, cuál es la información que es de interés. Y claro que
por supuesto, existen, por ejemplo, medidas de autocuidado y de autodefensa digital de las personas, de los periodistas, de los defensores de derechos humanos y también de las organizaciones. Pero nosotros entendemos que esto es un intento solamente de mitigar o de minimizar los riesgos de ataque, porque es necesario entender que este tipo de ataque, este tipo de software, mismo que tengan un buen protocolo de seguridad digital, es prácticamente imposible evitar ese tipo de ataque, ese tipo de sistema. Entonces, las soluciones deben ser no solo protegerse, pero también cobrar que los estados tienen rendición de cuentas, evitar que este tipo de ilegalidades cometidas queden impunes. Importante tener también igualmente esta lucha jurídica, política, también y cultural, para que este tipo de vigilancia de la población, de los periodistas, de la gente que hace un rol, que tiene un rol de interés público. Porque es necesario denunciar específicamente los abusos y exigir medidas integrales, pero también prevenir más violaciones, por ejemplo, vinculadas a la venta, a la exportación, al uso de este tipo de software. Porque si no, estaremos en un estado que estamos hablando de un estado de tecnoautoritarismo, que tienen un control total que elimina las características de un arreglo democrático. Entonces, un control que puede ser un instrumento silenciador de la población, de la prensa y contra los derechos humanos. Muchas Y gracias. es esto. Muchas gracias, Ricardo. No, gracias a ti, Michelle. Creo que has dado en el clavo. Justamente se supo que esta semana la Unión Europea está pidiendo al Estado de Israel que bloquee a la compañía de Israel que vende Pegasus. Y creo que esa es una de las... es decir, sabiendo que hay gobiernos autoritarios que pueden utilizar este tipo de herramientas tecnológicas para vigilar, lo más importante es erradicar el problema de raíz. Claro está que las armas también son un problema de raíz y los estados las siguen comercializando pese a todas las limitaciones y restricciones que existen. Así que creo que, como bien lo señaló en su presentación Carlos Jornet, y también lo dice la Declaración de Salta, lamentablemente la tecnología está para el bien y también para el mal, y vamos a tener que convivir con esto. Y creo que nos queda a nosotros seguir trabajando para presionar por políticas públicas que adopten los organismos multilaterales y los estados para tratar de que haya una contención de la tecnología para el mal, como dice Michelle. El 3 de mayo se va a celebrar el Día Mundial de la Libertad de Prensa, como siempre. Esta vez la UNESCO lo llevó a Uruguay y ahí la CIP está pidiendo justamente este tema de la cibervigilancia que sea un tema central de ese Día de Libertad de Prensa. Por último, y ya cerrando porque nos quedan pocos minutos, y le diría que tratemos de cerrar cada uno en su espacio en un minuto, que podamos hacer un cierre, a ver de qué piensan, qué se puede hacer, qué se puede proponer. Pero antes que todo quiero tener la palabra de Miguel Enrique. Acá tenemos a Mónica Almeida del Universo de Ecuador también entre la audiencia, y sé que ellos han ganado su tema de aquellos famosos 40 millones de resarcimiento de parte de Correa en la Corte Interamericana. Miguel, ¿qué esperanza tienes para que se revierta algún tipo de medida como lo que ha ocurrido en contra del Nacional? ¿Hay esperanza, no hay, o hay que esperar que el gobierno se vaya? Sí, eso no es un gobierno, eso es una corporación criminal que ha secuestrado un país. Eso lo sabemos todos. Y con esa contundencia. Pero sí, por ejemplo, en el caso del bloqueo, yo creo que, bueno, las empresas privadas que bloquean por instrucciones del Ejecutivo, bueno, si son empresas privadas nacionales, es un poco complicado. Pero si es, por ejemplo, Telefónica, yo creo que hay que aprovechar en octubre que tenemos la reunión de la CIP en España, y Telefónica tiene digamos, unos principios corporativos. Por ejemplo, ellos no fabrican cosas donde hay
trabajo esclavo, porque eso está en Claro, contra claro. de sus principios corporativos. Ellos no hacen nada que vaya contra los derechos humanos, pero si en Venezuela el bloqueo dice, es una instrucción del gobierno, sí, pero estás violando un derecho humano. Entonces, ¿qué posición tiene Telefónica, que es tan importante en América Latina y que esto es una cosa que se puede multiplicar en otros países? ¿Qué posición tienen ellos a que un gobierno les diga, ustedes tienen que violar un derecho humano y bloquear de esta manera? Yo creo que Ese es un habríamos tema. aprovechar en octubre para hacer algo al respecto. Seguro, seguro. Muchas gracias, Miguel. Y haremos algo antes, incluso de octubre, a ver qué podemos ir haciendo de diagnóstico. Luz Meli, ¿qué otras ventanas de información, como dijiste, están tratando de abrir? Mire, yo creo, aprovecho esto rápidamente para decir que los periodistas en Venezuela y los pocos medios independientes que todavía quedan están haciendo un gran esfuerzo por mantener el periodismo con vida. Yo creo que eso es importante tenerlo y no es una cuestión de victimización, sino es una cuestión de saber la gravedad, lo que ha ocurrido con la industria de medios en Venezuela, que fue desmantelada en los últimos 22 años. Y eso, lo más grave que creo yo que ocurre con eso es que eso es replicable. Y lo están replicando y se ha visto replicado en otros países. Entonces, creo que estar muy atento, seguir atento, pero además también apoyar en capacitaciones, en visibilizaciones y en acciones que puedan inhibir algunos sectores a decir, bueno, pues me quedo impune frente a estos ataques. Yo creo que hay que combinar los esfuerzos nacionales e internacionales de organizaciones privadas y públicas para saber que eso que ocurre en Venezuela es un patrón que se aplica y que se puede aplicar en otros países. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. María Isabel. Sí, quisiera rescatar un poco lo que se ha planteado hoy y que, bueno, deja en evidencia básicamente lo que se hace en el trabajo de promoción y defensa de derechos humanos. Es decir, hay distintas estrategias que se pueden llevar adelante de manera simultánea. Ricardo nos proponía el tema judicial, estrategia judicial. Luz Meli nos habla de una estrategia combinada donde haya un costo mediático y un costo internacional, aprovechando la condición de operadora a nivel internacional que tiene Movistar. Es decir, hay distintas estrategias y por supuesto la documentación sistemática y constante y bien específica, con esquemas técnicos incluso de los casos de violaciones a la libertad de expresión específicamente en el ámbito digital, que crea desafíos muy específicos para las organizaciones, tanto a nivel nacional como internacional. Bien lo sabe Derechos Digitales, los desafíos que implica cómo documentar violaciones de derechos humanos en el entorno digital. Entonces, hay diferentes ámbitos donde podemos llevar adelante acciones conjuntas que pueden ser judiciales o no, pueden ser mediáticas, de incidencia, de activismo, que levanten la voz sobre la situación y especialmente que no se normalice lo que está sucediendo en Venezuela, ni tampoco en los países donde existen estos gobiernos autoritarios que buscan restringir hasta el final las libertades cívicas e individuales, ¿no? Entonces es importante también reinventarnos a la hora de contar lo que está sucediendo en nuestros países para evitar que eso se vuelva una crisis eterna donde, bueno, ya no hay más nada que hacer porque ellos llevan tantos años en esto, ¿no? Tenemos que buscar la manera de que esto siga teniendo un costo a nivel internacional y buscar voces para que nos apoyen a enfrentar estas situaciones. Seguiremos trabajando en conjunto y prometo que nos pondremos más en comunicación, María Isabel, desde la CIP. Michelle, tus últimas palabras. Muchas gracias por la invitación. Creo que debemos quedar atentos porque son tipos de padrones también de gobiernos que son autoritarios y se utilizan de la tecnología para tener violaciones a los derechos humanos. Creo que muchas estrategias que nosotros tenemos también toman tiempo, entonces no debemos bajar la guardia. Creo que esto es muy importante porque estrategias, por ejemplo, de documentación, registro de los casos,
denuncias al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a las Naciones Unidas. Son cosas que demandan tiempo y debemos estar juntos como en cuanto a sociedad civil organizada, en cuanto a organizaciones, también para tener políticas de acceso a Internet, protección de la prensa, protección a los periodistas, libertad de expresión y porque esto está umbilicalmente implicado con la protección de los derechos fundamentales, la protección de los derechos humanos, y por eso que es necesario discutir, hacer denuncias, es necesario tener esto en vista con estrategias que sean efectivas para que tengamos normas que sean cumplidas para la protección de la prensa, de los datos personales, de la privacidad, y libertad de expresión, porque esto debe ser protegido en línea y fuera de línea. Entonces, muchas gracias y quedamos atentos por acá. Gracias a ti, Michelle. Bueno, muchísimas gracias también, Miguel Enrique, Marisabel, Luzmeli. Nuestra solidaridad, como siempre, para ustedes, tanto del Nacional como Cocuyo, que creo que hacen un trabajo. Siempre trato de pronunciarlo bien, porque si no me reta Miguel Enrique. Yo salto con Coyuyo, no con Cocuyo. Pero ya aprendí bastante bien la lección. Pero sí, toda nuestra solidaridad, nuestro apoyo a la espera que podamos contribuir más a ustedes, a los periodistas, y a los medios de comunicación, porque sabemos que esta batalla nuestra es la batalla por la democracia y es la batalla por la libertad de expresión, no solamente por la libertad de prensa. Ante una pregunta que planteó Francisco Ortiz Bello sobre lo que está sucediendo en México con el presidente Manuel López Obrador y su constante estigmatización, descrédito contra la prensa, que se origina y genera un campo minado en contra de los periodistas y la violencia, lo que podemos decir es que siempre seguiremos tratando, como acá dijeron todos los expositores, de mantener con perseverancia y periodicidad la denuncia por la libertad de prensa y la libertad de expresión. Creo que eso es lo que debemos hacer como organizaciones, mantener la presencia de la denuncia, porque sabemos que estamos construyendo historia para que el futuro tenga un mejor presente. Nosotros desde la CIP estamos trabajando bastante por el tema de México y esperamos que el presidente López Obrador, como dijo el presidente Canaguati de la CIP, pronto deje de estar ejerciendo una libertad de expresión irresponsable en contra de la prensa. Sin más y deseándoles suerte a todos ustedes, les agradezco mucho. Vamos a tener tanto la presentación de Carlos como este video, se los haremos llegar a todos los participantes en las próximas horas. Así que muchísimas gracias, gracias por participar y seguimos en contacto. Muy buenos días. Chao. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Chao, hasta luego. Chao. Chao, gracias.